Los años 60 fueron la década en la que Estados Unidos se enamoró perdidamente de la velocidad. Era una época de carreteras interminables, autos grandes y cromados brillando bajo el sol, diseñados más para la comodidad que para la adrenalina. Pero entre toda esa elegancia y formalidad, un grupo de ingenieros y clientes rebeldes decidió romper las reglas. Bajo cofres que parecían inofensivos, escondieron verdadera dinamita. Así nacieron los sleepers, coches que, a simple vista, parecían sedanes de familia o coupés tranquilos, pero que en un semáforo podían humillar al deportivo más llamativo de la cuadra. Hoy vamos a repasar 12 de los sleepers más legendarios de los años 60. Algunos son recordados, otros han caído en el olvido, pero todos comparten un secreto bajo el cofre. Y créeme, el último de la lista es el más inesperado de todos. Un auto que, por fuera, parecía la definición de sobriedad, pero que escondía un rugido capaz de aterrorizar a cualquiera. Número 1. 1962 Ford Galaxy 500 XL. El Ford Galaxy 500 XL 406 parecía un barco de lujo rodando por la calle, con casi 5.4 metros de largo, detalles cromados brillando al sol y asientos que parecían sillones. Nadie en su sano juicio lo vería como un auto de carreras, pero Ford tenía otros planes. Ofrecer un motor que llevaría a este sedán a codearse con los más rápidos de la época. El motor 406 UNG-8, derivado de la familia FE, podía configurarse con un carburador de 4 gargantas, 385 caballos de fuerza, o con 3 carburadores de 2 gargantas, 405 caballos de fuerza. Con más de 445 libras-pie de torque, este coloso transformaba al Galaxy en una bestia disfrazada de coche familiar. En el cuarto de milla, el Galaxy 406 marcaba tiempos en torno a 14 segundos bajos, rivalizando con el Chevrolet Impala 409 y superando a muchos autos que llevaban fama de deportivos. En arrancones callejeros, sorprendía porque nadie esperaba que un coche de papá pudiera despegar con tanta fuerza. Ford incluso lo llevó a NASCAR, donde los Galaxy 406 demostraron que, pese a su tamaño, podían dominar los óvalos. La versión de calle era el puente perfecto entre la familia y la competencia. Cómodo en carretera, brutal en aceleración. Hoy, el Galaxy 500 XL 406 es uno de los grandes símbolos de la era sleeper. Lujo por fuera, pero poder absoluto bajo el cofre. Número 2. 1963. Plymouth Savoy 426 Max Wedge. El Plymouth Savoy nunca fue un auto aspiracional. Era un coche básico, sin adornos, pensado para quien quería transporte barato. Pero esa apariencia sencilla escondía un secreto cuando se pedía con el paquete 426 Max Wedge, uno de los motores más temidos de la década. El 426 CIV-8 Max Wedge, apodado Ram Charger en Dodge y Super Stock en Plymouth, era un bloque diseñado específicamente para las pistas de drag. Dependiendo de la versión, entregaba entre 415 y 425 caballos, pero lo importante era la forma en que lo hacía, a altísimas revoluciones y con una violencia que parecía querer arrancar el chasis en cada aceleración. El Savoy Max Wedge podía marcar 13.5 segundos en el cuarto de milla, un tiempo impresionante para 1963, y lo hacía en un coche que, por fuera, parecía poco más que un taxi sin lujos. Parte de lo que lo convertía en un sleeper legendario era su ligereza. Al ser un modelo básico, carecía de cromados excesivos, tapicerías pesadas o accesorios de lujo. Eso le daba una ventaja crucial frente a otros rivales más pesados. Era literalmente un arma de carreras disfrazada de coche barato. Hoy, el Savoy 426 Max Wedge es uno de los autos más codiciados por coleccionistas, no solo por su rareza, sino por su rol como pionero en la cultura drag racing. Un sleeper en toda regla que enseñó que a veces menos es más, siempre que bajo el cofre haya un monstruo como el Max Wedge. Número 3. 1965. Pontiac Catalina 2+2 400 21. Cuando hablamos de Pontiac en los 60, casi todos piensan en el GTO, pero los verdaderos conocedores saben que el Catalina 2+2 con motor 421 Tri-Power fue uno de los grandes sleepers de la época. El Catalina era un coche grande, casi de lujo, con interiores espaciosos, acabados cuidados y un porte elegante. A simple vista, parecía más un rival del Buick o del Oldsmobile que un coche para arrancones, pero la opción 421 Quinto 8 Tri-Power cambiaba por completo esa percepción. Con 3 carburadores de 2 gargantas, el motor entregaba 376 caballos y más de 460 libras-pie de torque. Esto permitía al Catalina 2+2 acelerar de 0 a 60 millas por hora en apenas 6.5 segundos y cubrir el cuarto de milla en 14 segundos bajos. Para un coche de casi 2 toneladas, esas cifras eran sorprendentes.
El Catalina 2+2 también ofrecía transmisión manual de 4 velocidades y suspensión reforzada, lo que lo hacía mucho más ágil de lo que su tamaño sugería. Era como un muscle car disfrazado de sedán ejecutivo. Culturalmente, el Catalina 421 fue clave. Mostró que Pontiac podía ir más allá del GTO y ofrecer músculo en un paquete más refinado. Fue un coche para quienes querían sorprender sin llamar la atención, para los que disfrutaban humillar a rivales que subestimaban su apariencia elegante. Hoy, el Catalina 2+2 421 es una joya poco recordada, pero entre entusiastas es considerado uno de los mejores ejemplos de sleeper americano. Número 4. 1968 Dodge Dart GTS 440. El Dodge Dart nació como un auto compacto, pensado para quienes querían economía y practicidad. Era pequeño, ligero y sin demasiadas pretensiones, pero en 1968 Mopar hizo lo impensable: colocar en ese chasis reducido un motor 440U 8 Magnum, uno de los más grandes y potentes que Dodge tenía en su arsenal. El resultado fue un coche que muchos consideraban una locura, con 375 caballos de fuerza oficiales y un par cercano a los 480 libras-pie. El Dart GTS 440 era casi incontrolable. En el cuarto de milla podía bajar fácilmente a los 13.3 segundos, tiempos que lo ponían al nivel de un Corvette de la época, pero con la apariencia de un coche juvenil. Lo más curioso era su reputación en la calle. Muchos lo subestimaban por ser un compacto. Al verlo alineado en un semáforo junto a un Mustang o un Camaro, pocos apostaban por el Dart. Pero en cuanto el semáforo cambiaba, el 440 Magnum dejaba de ser un secreto y convertía al pequeño Dodge en un devorador de rivales. El chasis ligero y el motor enorme hacían que fuera difícil de controlar, especialmente en curvas, pero en línea recta era imbatible. Hoy, el Dart GTS 440 es uno de los sleepers más respetados de Mopar, símbolo de lo que se puede lograr cuando la ingeniería decide ignorar el sentido común y dejar que la potencia hable por sí sola. Número 5. 1969 Chevrolet Biscayne 427 L72. El Chevrolet Biscayne siempre fue considerado el auto de flota de la marca. Barato, sencillo y sin lujos, era elegido por policías, taxistas y familias que buscaban un sedán confiable. Justo por eso, nadie esperaba que se convirtiera en uno de los sleepers más brutales de finales de los 60. La clave estaba en la opción del motor 427 Evo 8L72, el mismo que usaban los Corvette más potentes. Oficialmente producía 425 caballos de fuerza, pero su verdadera magia estaba en cómo los entregaba, con una aceleración que parecía interminable y un torque que empujaba sin piedad. En pruebas reales, el Biscayne 427 L72 podía recorrer el cuarto de milla en 13 segundos bajos, tiempos dignos de un coche de competición. Y lo hacía disfrazado de sedán barato, sin franjas deportivas ni acabados llamativos. Muchos policías de la época sabían muy bien lo que significaba un Biscayne con un motor grande. Eran auténticas patrullas de altas prestaciones, capaces de seguirle el ritmo a cualquier muscle car callejero. Ese uso policial, sumado a su aspecto modesto, lo convirtió en uno de los sleepers más perfectos de Chevrolet. Hoy, un Biscayne con motor L72 es extremadamente raro y muy valorado. Representa la esencia de un sleeper, un coche diseñado para pasar desapercibido, pero que podía dar lecciones de humildad en cualquier arranque. Número 6. 1966 Plymouth Belvedere Hemi. El Plymouth Belvedere ocupaba un lugar intermedio en la gama de la marca. No era tan básico como un Savoy, ni tan lujoso como un Fury. Era, en apariencia, un coche familiar respetable, pero cuando se pedía con el motor 426 Hemi, se transformaba en un monstruo que pocos podían igualar. El legendario Hemi Quinto, 8 de 7.0 litros, entregaba oficialmente 425 caballos de fuerza, aunque la cifra real era mucho mayor. Muchos especialistas la estimaban cerca de los 470 caballos. El torque descomunal y la eficiencia de sus cámaras hemisféricas lo hacían único en su tiempo. El Belvedere Hemi podía recorrer el cuarto de milla en apenas 13.5 segundos, rivalizando con cualquier muscle car de renombre. Y lo más importante, lo hacía con la discreción de un sedán sobrio, sin exageraciones de diseño. Este coche se ganó un lugar especial en la cultura de arrancones. Los que conocían de autos sabían lo que significaba un pequeño emblema Hemi en un Belvedere, pero para la mayoría seguía siendo un Plymouth común. Esa dualidad lo convirtió en uno de los sleepers definitivos de la década. Hoy, los Belvedere Hemi son codiciados por coleccionistas y alcanzan precios astronómicos en subastas. Su rareza y potencia lo convirtieron en uno de los grandes íconos de Mopar y del mundo sleeper. Número 7. 1966 Oldsmobile 442 W30. El Oldsmobile 442 nació como respuesta al Pontiac GTO, pero desde el inicio tuvo una personalidad distinta.
Mientras Pontiac apostaba por la imagen agresiva, Oldsmobile prefirió la elegancia. Sin embargo, con el paquete W30, la marca dejó claro que bajo su sobriedad podía haber un muscle car de verdad. El W30 incluía un 400 V8 afinado para producir 360 caballos de fuerza, junto con tomas de aire forzadas montadas en los faros, carburador de alto flujo y escape de doble salida. Además, incorporaba suspensión reforzada y diferencial de deslizamiento limitado, lo que lo hacía sorprendentemente competente en pista. En el cuarto de milla, el 442 W30 podía marcar tiempos de 14 segundos bajos, más que respetables para un coche de su tamaño y peso, pero lo que lo distinguía era su apariencia. No tenía los colores estridentes ni las franjas exageradas de otros muscle cars. Parecía un coche de lujo, un sedán deportivo con clase. Esa dualidad lo convirtió en un sleeper por excelencia. Era el auto que un ejecutivo podía llevar al trabajo durante la semana y, el fin de semana, usar para dejar atrás a rivales confiados en el drag strip. Hoy, el 442 W30 es una pieza muy buscada por coleccionistas, no solo por su rareza, sino porque representa uno de los mejores equilibrios entre lujo y músculo de toda la década de los 60. Número 8. 1966, Dodge Coronet EMI Sedan. Si hablamos de sleepers puros, pocos ejemplos son tan claros como el Dodge Coronet EMI Sedan de 1966. El Coronet era visto como un sedán familiar, un coche de papá con líneas sencillas y serias. Pero en 1966, Dodge permitió que los clientes lo ordenaran con el legendario 426 Hemi bajo el cofre. Imagina la sorpresa, un sedán de 4 puertas, usado para llevar a los niños a la escuela o para ir al trabajo, que de pronto escondía un motor de 425 caballos de fuerza oficiales y cerca de 470 caballos de fuerza reales con casi 490 libras-pie de torque. Este motor, diseñado con cámaras de combustión hemisféricas, era temido en las pistas de drag y en NASCAR. El resultado era un coche que podía recorrer el cuarto de milla en 13,5 segundos sin despeinarse. Y lo mejor, nadie lo sospechaba. Desde afuera, parecía un Coronet común, sin franjas de carreras ni aditamentos deportivos. Solo los conocedores se fijaban en el pequeño emblema Hemi en las aletas, el único detalle que delataba su verdadero carácter. Este auto fue tan impactante que incluso los policías lo usaron en algunos estados. Un Coronet Hemi en manos de la patrulla era un verdadero depredador de muscle cars callejeros. Además, para los entusiastas Mopar, simbolizaba la posibilidad de tener potencia descomunal en un coche práctico y discreto, capaz de sorprender en cualquier escenario. Hoy, las pocas unidades originales sobrevivientes son tesoros cotizados, porque representan lo que un sleeper debe ser: poder absoluto, oculto bajo una apariencia aburrida. Número 9. 1966, Chevrolet Nova SS327. El Chevrolet Nova nació como un compacto económico, pensado para competir con autos pequeños de la época. Era simple, ligero y sin grandes aspiraciones de muscle car. Pero en 1966 y 1967, Chevrolet decidió darle un giro inesperado, ofrecerlo con el motor 327 1.8, una joya de ingeniería que transformó por completo a este pequeño coche. Con carburador de 4 gargantas, el 327 Turbo Fire podía entregar hasta 350 caballos de fuerza, cifras espectaculares para un auto que pesaba apenas poco más de 1.300 kilogramos. Esa combinación lo convertía en un verdadero misil, capaz de plantar cara a autos mucho más grandes y famosos. En pruebas reales, el Nova SS327 podía acelerar de 0 a 60 millas por hora en 6.2 segundos y cubrir el cuarto de milla en 14 segundos bajos, humillando sin piedad a rivales mucho más caros y llamativos. Muchos lo subestimaban por su apariencia sencilla, pero ese era justamente su mayor truco: parecer inocente hasta el momento de la verdad. Lo más atractivo del Nova era que, pese a llevar las siglas SS, seguía viéndose como un coche modesto. Compacto, sin adornos excesivos y con un interior sencillo, se ganaba la simpatía de quienes no querían un muscle car estridente. Era perfecto para quienes buscaban un auto rápido pero discreto, un verdadero arma secreta para las calles y los arrancones clandestinos. Hoy, los Nova SS de esta época son muy buscados por coleccionistas, tanto por su rareza como por representar a la perfección el espíritu sleeper, un auto que nadie temía, hasta que era demasiado tarde. Y quizá ahí radica su encanto eterno, en ser el David que vencía a los Goliaths del asfalto. Número 10. 1969, AMC Rambler Rogue 390. American Motors, la eterna marca chica frente a los gigantes GM, Ford y Chrysler, tuvo varios aciertos en los 60. Uno de los más sorprendentes fue el Rambler Rogue 390 de 1969, un sleeper casi olvidado que demostró que AMC también sabía jugar en las grandes ligas. El Rogue era un coupé compacto pensado para ser barato y económico.
pero en 1969, AMC decidió montar en él el motor 390 WM8, que entregaba 315 caballos de fuerza y un torque muy respetable. Para un coche tan ligero, esas cifras eran dinamita pura. El Rogue 390 podía hacer el cuarto de milla en 14.5 segundos, cifras que lo ponían en la misma liga que algunos Chevelle SS o GTO de la época. Pero lo mejor era su apariencia, pequeño, discreto y sin el aura de muscle car que tenían los rivales. Nadie lo veía venir, y eso lo hacía aún más peligroso en la calle. Además, el Rogue representaba el espíritu de AMC, ingenio y rebeldía frente a los colosos de Detroit. En lugar de gastar en publicidad o adornos llamativos, la marca apostó por un paquete mecánico poderoso escondido en un coche compacto, casi humilde. Fue un golpe de autoridad que sorprendió a propios y extraños. Se fabricaron muy pocas unidades, lo que lo hace rarísimo hoy en día. Pero entre los conocedores, el Rambler Rogue 390 es un verdadero ícono sleeper, el coche que demostraba que AMC podía ser tan salvaje como los grandes, pero con mucho menos ruido y alarde. Número 11. 1967. Mercury Comet Cyclone GT 428. Mercury siempre fue vista como la marca intermedia dentro del imperio Ford, más enfocada en el estilo y la elegancia que en el rendimiento. Pero en 1967, la marca decidió desafiar esa percepción con el Comet Cyclone GT 428, un auto que escondía un monstruo bajo un traje elegante. El motor era nada menos que el 428 Cobra Jet Wing 8, capaz de producir más de 400 caballos de fuerza y un torque brutal que hacía despegar al Cyclone sin esfuerzo. Con transmisión manual de 4 velocidades, este Mercury podía cubrir el cuarto de milla en 13.9 segundos, cifras que lo colocaban hombro a hombro con los mejores muscle cars de la época. Lo fascinante era su imagen. Un coupé grande, sobrio y con detalles de lujo. No tenía la agresividad de un Mustang ni las proporciones extremas de un Torino GT. Por eso, muchos rivales lo subestimaban, pero en cuanto el Cobra Jet despertaba, quedaba claro que estaban frente a un depredador silencioso. Además, fue un coche que demostró el potencial de Mercury en un mercado saturado de muscle cars, posicionando a la marca como algo más que un fabricante de autos elegantes. El Cyclone GT ofrecía un balance único entre comodidad y brutalidad mecánica, convirtiéndose en un arma secreta para quienes querían sorprender sin renunciar a la clase. Hoy, el Comet Cyclone GT 428 es uno de los sleepers más respetados y raros de los 60. Representa la faceta menos conocida de Mercury, la de una marca que también podía construir coches temibles cuando decidía dejar de lado la elegancia y apostar por la potencia bruta. Número 12. 1966. Chrysler Newport 440. El Chrysler Newport siempre fue sinónimo de elegancia, grande, espacioso y con un diseño sobrio. Estaba pensado para familias o ejecutivos que buscaban comodidad y estatus sin llamar demasiado la atención. Nadie lo habría confundido con un muscle car, salvo que supieran mirar debajo del cofre. En la segunda mitad de los 60, Chrysler ofreció el Newport con el motor 440 V8, una de las plantas más poderosas de la época. Este bloque entregaba 375 caballos de fuerza y un par monumental que lo impulsaba como si el enorme sedán pesara mucho menos. El resultado era un coche que podía acelerar de 0 a 60 millas por hora en 7 segundos y recorrer el cuarto de milla en alrededor de 15 segundos bajos. Para un sedán de más de 2 toneladas, esas cifras eran impresionantes. Lo más curioso era cómo lograba pasar desapercibido. Mientras otros muscle cars rugían con colores brillantes y franjas de carreras, el Newport se mantenía sobrio, casi invisible entre el tráfico. Pero quienes lo conocían sabían que con el 440 bajo el capó, era capaz de plantarle cara a autos mucho más deportivos. Hoy, el Newport 440 se considera un verdadero sleeper aristocrático, un sedán de lujo que escondía fuerza bruta en su corazón, un recordatorio de que, en los 60, hasta el coche más elegante podía convertirse en un depredador silencioso. Estos 12 sleepers de los 60 nos demuestran que nunca hay que juzgar a un auto por su apariencia. A veces, la mayor sorpresa viene de donde menos lo esperas. ¿Cuál te impresionó más? Suscríbete y cuéntanos en los comentarios.